Ya, entonces la clasificación de los azúcares según el número de monosacáridos, o monómero se dice, va a ser los monosacáridos, ¿no? Después los disacáridos están formados por ¿cuántos monosacáridos? 2, ¿ves? Y 2. Oligosacáridos van a estar formados a partir de 3 monosacáridos hasta 10. Y los polisacáridos van a ser a partir de 10 monosacáridos. ¿Ya? Vamos a hablar de los monosacáridos primero. Los monosacáridos, hoy hemos hablado un poquito de esto. Son dentro de los monómeros, ¿no? La serie de compuesto más simple que hay de carbohidrato. Y son los más simples. Y los podemos clasificar según el número de átomos de carbono en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Aquí, por ejemplo, la glucosa tiene 6 carbonos, ¿no ves? Como tiene 6 carbonos, va a ser una hexosa. ¿Cuántos carbonos tendrá la triosa? 3. La tetrosa, 4. La pentosa, 5 carbonos, ¿no ves? Y así. Después también se pueden clasificar los monosacáridos según el grupo funcional que tienen, ¿ya? Pueden tener un grupo aldehídico, como está pintadito, o un grupo cetónico, como estoy dando en el ejercicio, ¿no ves? Puede ser aldehídico o cetónico. Y por eso se le va a llamar aldosa a la que tiene un grupo aldehídico, algo de aldosa, o cetosa, que va a ser cetosa. ¿No ves? Otra cosa que quiero que se acuerden y se anoten. La terminación osa en este caso significa monosacárido o disacárido, es un azúcar, ¿ya? Entonces ya hemos aprendido varias terminaciones, ¿no? Cuando termina en asa, ¿qué sería? Cuando termina en asa, sacarasa, amilasa, fuerte Karen, enzimas. Si termina en ina, proteína, exacto, como ejemplo. La insulina es una proteína así como tal, o es un polipéptido, ¿ver? Y vamos bien por ahí. Es un polipéptido, chicos, ¿ya? O sea que la insulina no es una, la proteína es más grande, el polipéptido ya son uniones de aminoácidos, pero es más chiquito. Entonces ahí tenemos, ¿no? La terminación en ina está la hemoglobina, ¿qué más? ¿El colágeno no sería proteína? Es, pero no termina en ina, se dan cuenta, hay excepciones. Para que se den cuenta, pero cuando lean, termina en ina, pueden decir, puede que sea una proteína. Termina en asa, ya saben que se refiere a una enzima. Termina en osa, ya pueden ir un poquito asumiendo que es un carbohidrato. Por ejemplo, si van a leer lactosa, le van a decir es un carbohidrato. ¿No ven? Aunque lactosa, muchos piensan que es una proteína, pero es un azúcar. ¿Ya? Entonces la osa, nótense, es un monosacárido o disacárido. ¿Ya? Por eso, la que tenga un grupo aldehídico se va a llamar aldosa, ¿no? De terminación osa. Y al de aldehído y cetosa, de lo que tiene, es un azúcar monosacárido y tiene este grupo cetónico. Entonces aquí tenemos dos de los azúcares más comunes, los que más hablamos son la glucosa y la fructosa. La glucosa sería, ¿qué sería? Una hexosa, pentosa, triosa, ¿qué sería? Una hexosa. ¿Por qué hexosa, Laura? Tiene 5 carbonos. 6 carbonos. Chicos, fíjense, está enumerado. 6 carbonos. Entonces es una hexosa. De manera completa se le va a decir a la glucosa que es una aldohexosa. ¿Aldo por qué? Porque tiene un grupo aldehídico. ¿Ex de qué? De que tiene 6 carbonos. Y osa porque es un azúcar. Entonces, les pueden colocar en el examen, la glucosa es una aldohexosa. Entonces, ese rato se dan cuenta. Si tiene un grupo aldehídico y además es un azúcar y que es hexosa porque tiene 6 carbonos. Y la fructosa, fíjense, también tiene 6 carbonos, por eso se le dice hexosa. Y como tiene un grupo cetónico, se le dice cetohexosa. ¿Te das cuenta, Sofía? Ya. Aquí tenemos, fíjense, esta clasificación que está un poquito como más ampliada. Triosa decíamos que es un carbohidrato que tiene, ¿cuántos carbonos? 3, aquí están 3, ¿no ves? La triosa puede ser una aldosa o puede ser una cetosa. Aldosa, ¿por qué le decimos aldosa, Camila? Porque
Y ahí tenemos el ejemplo de una aldosa que es triosa, que podríamos llamarle aldotriosa, no lo puedo juntar. Una aldotriosa que sería la glicerosa. Una cetotriosa es la dihidroxiacetona, que vamos a ver que es un producto intermediario de la glucólisis. ¿Ya? Tenemos una tetrosa, que es la eritrosa, y la que sería aldosa en este caso, y una cetosa que es tetrosa también, la eritrosa. Para esa ya es más común la ribosa. La ribosa que conocemos, ¿de dónde la encontramos a la ribosa? ¿De dónde encontramos a la ribosa? Nunca la hemos visto, ¿no? Nunca hemos escuchado de la ribosa. María Fernanda. La ribosa, ¿dónde la encontramos, Angelí? Fabián. En el ARN, chicos. El ARN es adenosin ribonucleico, ¿no ves? Ribo de ribosa. También hemos visto la ribosa que está en el ATP, chicos, ¿se acuerdan? Hemos visto que está en el ATP también. Entonces la ribosa había sido una pentosa, tiene 5 carbonos y además es una aldosa, tiene un grupo aldehídico. Ahora la gran diferencia es aquí entre la glucosa y la fructosa. ¿No? Los dos tienen 6 carbonos, pero son hexosas. Solo que la glucosa decíamos es un aldehído, entonces es una aldohexosa, y la fructosa sería una cetohexosa, ¿no? Sería lo más importante. Ahora, aquí tenemos algunas pentosas de importancia, ¿no? Tenemos la ribosa, la ribulosa, la rabinosa, la xilosa, la xilulosa. La más importante, aquí está la ribosa, que decíamos que es un componente importante estructural de los ácidos nucleicos, como el ARN, también de varias coenzimas, e incluso también al ATP, que está en el NAD, que está en las coenzimas de la flavina. Y la ribulosa, vamos a ver que es un intermediario de la vía pentosa-fosfato, y aquí tenemos otras más, otras funciones. Ahora, las hexosas que tienen 6 carbonos, aquí nos han puesto el ejemplo de la glucosa y la galactosa. Las que tienen más importancia fisiológica para el área de medicina está la glucosa, la fructosa, galactosa y manosa. ¿Ya? Todos son monosacáridos, tienen 6 carbonos. Y la diferencia va a ser justamente la diferencia entre ellos, van a ver, chicos, si me preguntan un poco, es en cómo está ubicada los oxígenos, los oxidrilos, cómo está ubicado, uno está arriba, otro está abajo. Fíjense, la glucosa aquí está el oxidrilo aquí abajo, la galactosa está aquí arriba. Entonces, esa modificacióncita hace que aparezcan diferentes azúcares, ¿ya? Entonces, la glucosa la encontramos en estas fuentes, en el jugo de frutas, la fructosa también. La galactosa la obtenemos de lo que se hidroliza la lactosa. Anótense, la lactosa que es igual. Vamos a ver enseguida, la lactosa es un disacárido que está unido de galactosa y glucosa, ¿ya? Entonces por eso aquí dice que es producto de una hidrólisis de la lactosa. Y la manosa que lo tenemos de gomas manano de vegetales. La glucosa cuando se excreta por la orina es normal, ¿verdad? Hemos hablado. ¿Es normal cuando la persona tiene orina, tiene glucosa en orina? No. ¿Qué se llama eso? Glucosuria, ¿no ves? Generalmente, ¿quiénes van a tener glucosa en orina? Pacientes que tengan hiperglicemia. Y ahí vamos a ver a un diabético que es mal controlado, que va a tener glucosuria. Ahora hay personas, fíjense, que tienen intolerancia a la fructosa, ¿no? Desde nacimiento, de manera genética, intolerancia hereditaria a la fructosa, van a tener una acumulación de fructosa y van a ser hipoglicémicos. ¿Será que esta persona va a poder comer frutas de manera normal? ¿Normal? ¿Neisa? Neisa está. Neisa, ¿qué dices? No, porque no va a poder metabolizar la fructosa. Luego tenemos también otra enfermedad que se llama la galactosemia, hereditaria también es genética, que en este caso el paciente no va a poder metabolizar la galactosa y eso le va a llevar a tener catarata. Ahora vamos a ver los disacáridos. Disacáridos son la unión de monosacáridos, ¿no? Aquí son algunos ejemplos. La maltosa, fíjense que es la unión de glucosa más glucosa. La galactosa, que es la unión de glucosa más
galactosa, la sacarosa, que es fructosa más glucosa. Les pregunto, ¿alguien sabe qué es la sacarosa? ¿Alguien ha utilizado sacarosa alguna vez? Nadie, ¿no? Es poco común encontrar en nuestro medio la sacarosa, ¿no ves? Es el azúcar de mesa, exacto, Laura. Nos utilizamos todos los días la sacarosa, ¿no? Entonces aquí tenemos sacarosa. La sacarosa está compuesta, dice acá, de dos componentes, ¿no? Este sería su nombre químico, es bien largo. La sacarosa está unida, es la condensación de glucosa y fructosa, ¿ya? Quiero que se acuerden, chicos, esta parte, cuando estudien y vean estos términos así largos, glucopiranosil, glucopiranosil, fructofuranosa o furanosida. ¿Qué significa? ¿Será otro compuesto? Suena que sí es otro compuesto, ¿no? Pero quiero que se acuerden, cada vez que lean esto, se acuerden que les digo yo que es una glucosa, solo que se le va colocando piranosil porque tiene una conformación diferente, pero sigue siendo glucosa, ¿ya? Entonces cuando vean glupopiranosa, acuérdense que es una glucosa. Cuando vean fructofurano o fructopirano, se refiere a una fructosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí la lactosa, ¿de qué estaría formada? Si la sacarosa está formada de glucosa y fructosa, entonces la sacarosa estaría formada de glucosa y galactosa, muy bien. Y eso la encontramos en la leche. Y, ¿qué más que decirles? Y las personas que tienen deficiencia de lactasa, ¿qué será la lactasa? Es la enzima que degrada la lactosa, ¿no ves? Entonces, hay personas que de manera genética tampoco pueden sintetizar la lactasa y por eso desarrollan la famosa intolerancia a la lactosa y van a desarrollar esos síntomas, ¿no? Diarrea, flatulencia. Y en el caso, por ejemplo, las embarazadas, la lactosa se puede ir excretando en orina durante el embarazo. ¿Ya? Entonces, cuando hay la falta de lactasa se llama lactasa, eso tal vez se van a preguntar, estamos ahí redundando un poco en las cosas más importantes para ustedes. Camila, si tú has tomado leche siempre cuando eres niña, ¿tomabas leche normal? ¿Sí? Ya. ¿Tomas leche ahora? No. Entonces, ¿qué ha pasado con Camila? ¿Será que Camila sigue sintetizando lactasa y ya te dejó de tomar leche? Aquí dicen no, aquí Laura dice sí, claro, una vez que produce para siempre, dice. ¿Qué dices, Camila? ¿Sigue sintetizando lactasa tu cuerpo? ¿Qué te dice tu cuerpo? Que no. No ve. Hemos visto, en el tema de enzimas, hemos visto que el organismo se va regulando según la necesidad. Si es que tenemos el gen, se va a sintetizar lactasa. Si es que no lo vamos a utilizar, el organismo va a decir, pucha, para no estoy gastando energía para producir una enzima que ni siquiera utiliza esta persona. Entonces ahí va a dejar de sintetizar y la persona ya no va a tener lactasa. Y cuando vuelva a querer tomar lechecita, ¿qué le va a pasar? Le va a dar flatulencias, diarrea, ¿ves? Porque su organismo ya no está produciendo esa enzima. Pero ¿será que eso es irreversible, Camila? ¿Cómo? ¿Consumiendo otra vez? Sí, consumiendo otra vez de a poquito, ¿no? Para que no le provoque tanto malestar, para que el organismo otra vez vaya recibiendo las señales de que está ingresando lactosa, entonces hay que sintetizar lactasa, ¿ves? Eso se puede, pero obviamente hay personas que nacen directamente sin lactasa y ahí es otro problema, ¿no? Son las intolerancias como tal. Doctora, ¿y los celíacos serían más o menos? En los celíacos es el gluten, Sí, ¿no? Que no no pueden, en realidad ellos no pueden digerir bien el gluten. Y el gluten lo encontramos en muchos cereales, ¿no? Pero pregunta si es lo mismo. Ajá. No es lo mismo. A ver, no estoy segura ahorita. Vamos a averiguar. ¿Ya? Me imagino que tiene que ver igual con enzimas, ¿no? Que no están pudiendo tal vez degradar alguna parte del gluten. Pues vamos a averiguar, Camila. A la siguiente clase, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué
qué se produce la enfermedad de la celiaquía? ¿Por qué se produce? ¿Qué es lo que falta ahí en ese paciente? ¿Qué le falta? ¿Le falta una enzima? ¿Por qué no logra degradar el gluten de los cereales? ¿Ya? Eso vamos a averiguar. Los que averigüen se ganan un puntito extra. Pero no, que me vengan a explicar, no me van a anotado y explicado, ¿ya? Porque algunos que este ratito leen como sea y hablan lo que sea. Anotado y explicado. Un punto. Medio punto ahí para Flavio se averigua todo. Un punto Flavio para todos a averiguar. Después tenemos otro disacárido que es la maltosa. ¿Dónde será que encontramos maltosa? ¿En algún alimento que conozcan? En el maltín, exacto, porque el maltín tiene malta, ¿no? En la malta y en algunos cereales encontramos maltosa. ¿De qué está formada la maltosa? Vemos aquí, Diego. ¿De qué está formada la maltosa? Diego, vamos, despierta, despierta. ¿De qué está formada la maltosa? 5 segundos, vamos, Diego. 4, 3, 2, Diego. No sabe dónde buscar. Diego. A ver, ¿de qué sería formada Laura? De dos glucosas, glucosa más glucosa. ¿No? O sea, ¿de quién nos estamos fijando? ¿No? ¿Qué más? Tenemos la isomaltosa, que también son dos glucosas, solo que están en diferentes enlaces. Y estas otras más, que ya son menos comunes, ¿no? La lactulosa, la treosa. Después tenemos los oligosacáridos. Los oligosacáridos decíamos que van a ser carbohidratos que están formados a partir de 3 a 10 monosacáridos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. La rafinosa, que la encontramos en las legumbres, como los frijoles. La estaquiosa, que también encontramos en legumbres. Los fructooligosacáridos, que son el ajo, cebolla. Los galactosacáridos, oligosacáridos que están en la leche. Y la función principal de los oligosacáridos va a ser favorecer la salud intestinal, a estimular la microbiota, ¿no? Pueden ser producir gases y que van a ser fermentados. Los oligosacáridos. Y por último vamos a ver los polisacáridos, que están formados a partir de 10 unidades de monosacáridos. Los polisacáridos, chicos, pueden ser ramificados o lineales, ¿ya? Pueden ser ramificados o lineales. Por ejemplo, aquí está la celulosa, la vemos así como una hilerita. La celulosa es lineal. El glucógeno, fíjense, el glucógeno es ramificado. Y el almidón, ¿qué será el almidón? ¿Ramificado o lineal? Ramificado, muy bien, chicas, ramificado. Pero aquí no está, ¿vale? Ahorita vamos a ver el almidón. Bien, aquí está el almidón, entonces el almidón es un polisacárido. ¿De qué origen es este polisacárido? ¿De origen animal, vegetal? ¿Qué será? Nosotros lo sintetizamos almidón. ¿Alguien tiene almidón ahí? ¿Sintetizamos? No. ¿De qué fuente es, Camila? Ya. Podemos decir de origen vegetal, ¿no ves? Y, ¿qué quería decirles? Sí. Entonces, el almidón es un polisacárido ramificado, ¿ya? Tiene dos partes. La parte lineal se llama amilosa, y la parte que es ramificada, aquí vemos que se ramifican, ¿no ves? Se llama toda esa parte amilopectina, ¿ya? Eso es lo que nos explica aquí. Nos dice, toda la parte de la amilosa, vamos a ver que van a formarse enlaces, y eso es un poquito en práctica, algunos. Se van a formar enlaces 1,4. ¿Se dan cuenta que dice 1,4? Por eso se llama enlace alfa 1,4. ¿Ya? Uno de los azúcares y el 4 de otra glucosa. 1,4, 1,4. Y el otro enlace que va a ser para formar la parte ramificada es el enlace 1,6. ¿Se fijan? 1,6. Pregunto, la alfa amilasa que hemos llevado en práctica, ¿qué tipo de enlaces va a romper? Era pregunta de examen incluso, Alfa 1,4, ¿no ven? El alfa 1,4, por eso es que no logramos degradar totalmente un almidón con esa amilasa.
le hace? Animal, muy bien. ¿Y cuál es la función del glucógeno? ¿Tiene alguna función? Almacenamiento de glucosa. Almacenamiento de glucosa, muy bien. Y es así como se forma el glucógeno. Fíjense, chicos. También va a tener una parte lineal. ¿Se dan cuenta que está como una especie de bolitas? ¿Sí? Una línea con bolitas, ¿verdad? Toda esa es la parte lineal del glucógeno y tiene una parte ramificada. Entonces empieza a partir de aquí, fíjense. Aquí está la parte inicial. Está aquí y luego va a tener una ramificación por aquí. Luego este va a tener otra ramificación por aquí. Entonces tenemos partes lineales y partes que empiezan a ramificarse. ¿Ya? Pero va así más o menos como nos está mostrando de manera concéntrica. Empieza desde adentro y empieza a ramificarse así como un círculo. ¿Ya? Es bien importante que se acuerden de esos dos tipos de enlaces, porque cuando veamos el metabolismo del glucógeno vamos a decir, esta enzima rompe alfa 1,4, esta enzima rompe alfa 1,6. ¿No? En este caso también tenemos esos dos tipos de enlaces, alfa 1,4 glucosídico y alfa 1,6 glucosídico. ¿Logran ver, chicos? Aquí está 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4. Y de aquí el 1,6. ¿Logran ver los números? Más o menos no puedo acercar más. Aquí está, fíjense. Entonces, aquí están estos dos. 1,4, estas dos glucosas y esta 1,6. ¿De qué monosacárido está formado el almidón? Eso nos hemos olvidado decir. ¿De qué monosacárido está formado el almidón? ¿De qué está formado? De glucosa. Aquí todo lo que vemos que se está uniendo es glucosa, 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 glucosa. Está formado solo de glucosa. Glucosas que se unen de manera lineal y tenemos ramificación. Pero es solo glucosa. Y de manera similar es el glucógeno. Son solo glucosa, 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 glucosa. Y también van a líneas lineales y también tienen ramificación. ¿Sí? Entonces, el glucógeno y el almidón, los dos, están formados por un único monosacárido que es la glucosa. ¿Ya? Si se les dice, está formado por fructosa y glucosa y así, es para confundirlos, ¿no? Porque ya saben que es solo glucosa, solo glucosa. Solo glucosa. Y esa parte habíamos mencionado antes, que está bien interesante, fíjense, el glucógeno, los gránulos de glucógeno, pueden contener hasta 60.000 residuos de glucosa, ¿no? Entonces, hasta esa cantidad, ¿se acuerdan que les expliqué el límite? Si yo como, me he comido un montón de papa, de arroz, o sea, una parte me la estoy gastando como energía, otra parte se va a ir como glucógeno, como almacenamiento, y ¿qué más? Hasta un límite. ¿Qué pasa si supero este límite, Laura? Se va a sintetizar los triglicéridos, mi niño. Aquí tenemos otros fotitos, los gránulos de glucógeno. ¿Qué dice aquí en inglés? ¿Quién están en inglés? ¿Dos tienen en inglés? Liver cells, ¿qué significa? Células del hígado, ¿ves? Estamos viendo ahí ya, en las células del hígado están los gránulos de glucógeno, donde está ahí almacenado, ¿qué? ¿Ya? Glucosa, muy bien. Ahora vamos a ver otros ejemplos de polisacáridos también bastante importantes, las dextrinas. ¿Se acuerdan? Cuando hemos hablado de la milasa, hemos dicho la milasa degrada el almidón. ¿En qué degradaba? ¿Hemos mirado algunos? ¿En qué degrada? Algunas glucosas en dextrinas, en triosas, ¿no? Maltotriosas, en eso. ¿Ya? Entonces, la dextrina son cadenas solo de glucosa que provienen del almidón. O sea, cuando vamos cortando el almidón, vamos obteniendo dextrina. ¿Sí? Después tenemos a la celulosa. ¿Alguien ha comido celulosa alguna vez?
Porque la celulosa está formada también de glucosa, en este caso son puras glucosas, pero están unidos por enlaces beta 1,4. ¿Cómo están unidos los almidones? ¿Qué enlaces? Alfa 1,4 y alfa 1,6. Ahora, la amilasa que degrada alfa 1,4. Entonces, ¿nuestra amilasa podrá degradar esta celulosa? No, porque degrada alfa 1,4 y esto es beta 1,4. O sea, están unidas por enlaces beta 1,4. Por eso es que nosotros no la digerimos, no podemos absorberla y por eso sale íntegra, pero ayuda en la digestión, ¿no? Ayuda en la digestión. Tenemos también polisacáridos que se van a asociar a otras moléculas y segurísimo esta es pregunta de examen, chicos. ¿Ya? Algunos me preguntan cosas vamos a estudiar para el examen. Yo siempre les estoy tratando de decir esto es importante, chicos, esto vean, esto repasen. Por ejemplo, la quitina, aquí está la estructura de la quitina, nos dice que la quitina está formado de, es un polisacárido que lo vamos a tener en los, como esqueleto de los insectos, para celular de los hongos, ¿no? Y aquí se logra ver que está formada por acetilglucosamina y acetilglucosamina. O sea, llegan a ser en realidad estos compuestos una derivación de los monosacáridos, ¿no? Esto era una glucosa y se ha acetilado, parecido a los acetilos, y además tiene aminas, ¿ya? Pues llegan a ser una modificación de los monosacáridos. Por eso está considerado aquí la quitina. Después tenemos el ácido hialurónico, que se le llama un glucosaminoglucano. ¿Ya? Aquí es el glucosaminoglucano. Amino porque tiene aquí un grupo amino. Tenemos que es una glucosa que se ha oxidado a un ácido glucurónico y la otra parte es una acetilglucosamina. Entonces son modificaciones que se han obtenido de los monosacáridos, ¿no? El ácido hialurónico lo encontramos en los tejidos conectivos, en la piel, en el líquido sinovial. Permite retener agua, ¿no? Lubrica, aporta elasticidad. Eso lo encontramos en comprimidos, cápsulas, y también lo encontramos en cremas, ¿no? Han debido ver tal vez algunas personas. Hay cremas que son ricas en ácido hialurónico para hidratar la piel, ¿no? Para retener el agua. Después tenemos este otro que sería el condroitin 4-sulfato, que es súper conocidísimo. También es un glucosaminoglucano del cartílago, ¿no? ¿Qué función tiene? Bastante importante de contribuir a la resistencia y capacidad de amortiguar impactos en las articulaciones. Este, por ejemplo, lo tenemos en medicamento, o sea, de manera normal lo tenemos nosotros, ¿no? Pero lo tenemos en medicamento como un suplemento para personas que tienen problemas en las articulaciones, ¿no? Tienen artritis. Esa persona va moviendo su rodilla y como ya va perdiendo esa lubricación en las rodillas, va como raspando, ¿no? Y por eso les duele. Entonces, esto permite ayudarles a amortiguar mejor los impactos en las rodillas. Ese es el condroitin 4-sulfato. Y por último, tenemos a la heparina, que también sería un polisacárido, pero modificado, ¿no? Que tiene otras moléculas además. Es también un glucosaminoglucano que tiene una función anticoagulante. Entonces ya vayan clasificando ahí, ¿no? ¿Ves que la insulina y el glucagón qué son? ¿Insulina y glucagón qué son? ¿Roselín? ¿Fuerte, Fabricio? No son enzimas. Enzima y glucagón son hormonas, ¿no? ¿Pero de qué tipo? ¿Son proteínas, lípidos, carbohidratos? ¿Qué son? ¿Alguien está diciendo ya? ¿Valeria? Proteínas. En realidad serían polipéptidos, ¿no? Son péptidos porque son más chiquitos, pero están formados por aminoácidos. Entonces cuando se les diga, chicos, ¿de la heparina de qué está formado? Pues es un polisacárido que está asociado con otras moléculas, tiene algunas derivaciones, pero es una glucosaminoglucano. Por eso se dice glucosaminoglucano, porque era un carbohidrato un poco modificado. ¿Ya? Los azúcares pueden mostrar diferentes formas de isomerismo, significa que van modificando un poquito su estructura. ¿Ya? De ahí viene, por ejemplo, lo que hablamos alguna vez, L-glucosa, D-glucosa. ¿A qué se refieren estos dos? Fíjense, en el carbono
nosotros, ¿qué tipo de glucosa tenemos en sangre? ¿Qué tipo de glucosa manejamos para producir energía? La D-glucosa, ¿ya? La D-glucosa es la que nosotros tenemos. Después también hay estructuras, como les decía, el anillo piranosa, el anillo furanosa. O sea, ese azúcar, esa fructosa va a tener una forma de furano, o va a tener una forma de pirano, que básicamente es como, el pirano es como un hexágono y el furano es como un pentágono. Si va a adoptar esa forma, se va a llamar furanosa, glucopiranosa, ¿no? Después también tenemos los anómeros alfa y beta, los epímeros y los isomerismos de aldosa a cetosa, que se pueden irse interconvertiendo. Yo soy aldosa, luego hay otros químicos de cetosa. Eso no lo vamos a profundizar mucho ya, pero es para que sepan que los azúcares van presentando diferentes como configuraciones. Vamos a ver ahora la homeostasis de la glucosa. La homeostasis de la glucosa va a consistir en mantener los niveles de glucosa en sangre en niveles adecuados, ¿no? Con tal de mantener un equilibrio en el cuerpo. La glucosa nosotros la vamos a obtener ¿de dónde? De fuentes de hidratos de carbono y también a partir del glucógeno, ¿no? De esas dos fuentes principalmente. Hay una tercera más, ¿alguien se acuerda? La tercera fuente para obtener glucosa, de glicéridos. Sí, ¿a través de qué vía? ¿Qué metabolismo es? Gluconeogénesis, muy bien Camila. Por la gluconeogénesis se sintetiza nueva glucosa a partir de tres precursores. Uno es el glicerol, que nos dice Fabricio, a partir de las grasas. El otro es el lactato y los otros son los aminoácidos, ¿no? Entonces se puede obtener de esas tres maneras: consumiendo carbohidratos, degradando nuestro glucógeno y por la vía gluconeogénica. ¿Sí? La glucosa es, a su vez va a ser consumida por los tejidos del cerebro, y aquí está la glucosa que nosotros comemos, y el exceso se va a convertir en glucógeno, y a esa vía se le llama glucogénesis. ¿Cuál es el otro nombre de la glucogénesis? Allá atrás. ¿Cuál es el otro nombre, Camila? ¿Cuál es el otro nombre, Amanda? ¿Cuál? Son dos nombres, chicos, anótense ya. No, glucogénesis. O voy a poner aquí. No, glucogeno. Génesis. Los dos que son la síntesis ¿de qué? De glucógeno. ¿A partir de qué? ¿A partir de qué, chicos? ¿De fructosa? ¿De manosa? ¿De maltosa? ¿De lactosa? ¿De qué? De glucosa, chicos, es fuerte. Entonces pueden colocar así para que la glucosa va a formar, o la formación de glucógeno. ¿No ven? Entonces tenemos la parte de génesis. En este caso, gluco se va a referir al glucógeno. A ver, glucogénesis o glucogenogénesis. Glucogenogénesis. El azúcar en sangre, la glucosa en sangre se tiene que mantener en los niveles de 70 a 100 en ayunas, ¿ya? Esos son los valores que se tienen que memorizar, de memoria del Mayo, de 70 a 100. Hemos hablado en práctica que algunos libros manejan de 60, ¿se acuerdan? El ADA maneja de 60. El ADA es la Asociación de Diabéticos Americana, maneja desde 60 hasta 100 el ADA. En algunos laboratorios están
páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas, de acuerdo a los niveles de glucosa, va a secretar insulina o glucagón, que eso ustedes ya saben súper bien. La insulina es secretada cuando tenemos hiperglicemia. ¿No ves? La hiperglicemia se producirá en un momento de ayunas o en un momento de postprandial. ¿Qué sería, chicos? Postprandial. ¿Qué significa postprandial, Lisa? Después de las comidas. Muy bien, esos términos ya tenemos que familiarizarnos. Y la insulina, ¿qué función va a cumplir? Va a ser disminuir los niveles de glucosa en sangre, eso de manera resumida. El glucagón va a ser otra hormona que va a ser secretada cuando estamos con hipoglicemia. ¿En qué momento estaré con hipoglicemia, Fabricio? A ver. Cuando estoy en ayunas, cuando estoy comiendo, muy bien. No estoy comiendo varias horas y estoy hipoglicémico, ¿no? En ese caso, el glucagón va a elevar los niveles de glucosa en sangre porque no podemos caer en niveles muy bajos, ¿no? Hay que mantener siempre esos niveles. ¿Cómo se transporta la glucosa en el organismo? Se transporta gracias a transportadores, ¿ya? Es decir, la glucosa, una vez que está en la célula, no es que ingresa libremente, si quiere se acerca y entra. Va a necesitar transportadores que le hagan ingresar a la célula. Ya vamos a ver que hay 12 transportadores. ¿Y qué más? Esos 12 transportadores son estos de acá. Fíjense. Se les llama GLUT, ¿no? T de transportador y GLU de glucosa. GLUT1, GLUT2, GLUT3, tenemos hasta 12 hemos dicho. Cada GLUT, algunos son bien específicos, por ejemplo, y otros bien inespecíficos, ¿no? El GLUT1 lo vamos a encontrar en todos los tejidos, el GLUT2 solo lo encontramos en hígado y páncreas, el GLUT3 en el cerebro únicamente, o sea, el GLUT3 es solo para el cerebro, GLUT5, GLUT6, GLUT9, tenemos los diferentes órganos. Esto de memoria, chicos, también, por si acaso. Váyanse solo con asterisco, no sé, transportadores y tejidos, ¿ya? Y fíjense esta parte bien importante del GLUT4. El GLUT4 es el único transportador que necesita ser activado por insulina. Es decir, que la insulina va a mandar la señal para que pueda abrir paso a la glucosa. ¿Y dónde encontramos ese GLUT4? En el músculo, en el corazón y en el tejido adiposo. Entonces, esos tres órganos, sus células van a necesitar tener insulina, o sea, la insulina va a tener que activar ese transportador 4 para que pueda ingresar a la célula. ¿Se entiende, Pedro? ¿Sí? Ya. Ahora aquí vamos a ver funciones más específicas de la insulina y del glucógeno. Del glucagón. La insulina, fíjense. Primero, ¿qué hace primero la insulina? Va a empezar, cuando una vez que se secreta, va a realizar que aumente el transporte de la glucosa de la sangre a la célula. ¿Qué significa? Va a hacer que ya nomás ingrese está hiperglicémica la persona, tiene 130 y tantos de glicemia. Hay que hacer que esa glicemia entre a las células. Eso hace la insulina. ¿Vale? Segunda parte. Va a ser un activador para que la glucosa se utilice como fuente de energía. Y eso sería la glucólisis. ¿Ya? Anótense, la insulina es un activador de la glucólisis, es decir, en la glucólisis se va a degradar la glucosa para producir energía. Y eso se logra gracias a la activación de la insulina. Vamos a ver enseguida la glucólisis. El primer paso va a ser insulina, activador. Hemos hablado de inhibidores, ¿verdad? Inhibidor, activador, ¿verdad? Un activador es la insulina para que podamos utilizar la glucólisis. Siguiente. Tercer punto. Si sigue habiendo exceso de glucosa, la insulina, ¿qué va a hacer? Va a acelerar que se sintetice el glucógeno. ¿Qué se le llama a la síntesis del glucógeno? ¿Qué se llama ese metabolismo? ¿Fuerte? ¿Roselín, fuerte? No he escuchado. Glucogénesis, muy bien. ¿El otro nombre? Glucogenogénesis. Esos dos, ¿no? Entonces, la insulina hace eso, que se produzca glucógeno, ¿dónde? Específicamente, chicos, esto también de memoria. Específicamente, ¿dónde tiene que producir glucógeno? En el hígado y en el músculo. Ahí es donde tenemos las reservas de glucógeno, hígado y músculo. Eso igual es súper básico, es algo que se tiene que acordar en toda su vida, ¿ya?
insulina, cuarto paso. Sigue sobrando glucosa, esta persona ha comido mucho. Entonces, ¿qué va a hacer la insulina? Va a estimular que se sinteticen lípidos, ¿no? A partir de la glucosa. ¿Y dónde se va a sintetizar? En el hígado y en el tejido adiposo. ¿Sí? De ahí es que va a aparecer cuando hay un exceso, cada vez hay exceso de azúcares en esta persona, de nosotros, que se va a ir produciendo hígado graso. ¿Por qué? Porque vamos a ir sintetizando lípidos a partir de esa glucosa y acumulándolos en el hígado o ya sea en el tejido adiposo, ¿no? Y eso le vamos formando más grasita. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ya. A ver, nos acordamos. Una vez que comemos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué va a pasar primero una vez que comemos? Digamos que ya se absorbió. O sea, está por los vasos sanguíneos la glucosa. ¿Qué va a pasar? Ya, la insulina va a dar la señal para que ingrese a células. Ya, muy bien. Uno. Entonces van a ingresar la glucosa a las células. Luego, ¿qué va a pasar? Va a activar la glucólisis para producir energía y degradar la glucosa. Muy bien. Listo, estoy utilizando, he comido yo al mediodía y estoy utilizando la glucosa que he comido. ¿Qué más? He comido pero harto. A ver, ¿qué más? ¿Qué pasa después? Luego voy a ir sintetizando glucógeno, ¿no? Mi reserva, ¿no? Estoy teniendo ya mi glucógeno, mis 60.000 residuos de glucosa. Ya he llenado eso. ¿Qué va a pasar? Sigue habiendo glucosa porque he comido mucho. Síntesis de grasas, ¿no? Específicamente triglicéridos, que se van a depositar ¿dónde? Hígado y tejido adiposo. En el hígado y en el tejido adiposo. Muy bien. Luego tenemos el glucagón. El glucagón va a actuar ¿para qué? Para disminuir los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Perdón, actúa cuando tenemos niveles disminuidos de glucosa en sangre. Entonces, el primer efecto del glucagón es degradar el glucógeno a glucosa. ¿Dónde tenemos glucógeno? ¿Hemos dicho en qué órganos? Samantha. Hígado y músculo. Entonces se va a empezar a degradar el glucógeno del hígado y el músculo. ¿Qué se llama ese proceso de degradación del glucógeno? Hemos hablado con varios. ¿Qué se llama la degradación del glucógeno? Chicos, de esos términos vamos a ir viendo de a poquito, pero tienen que memorizarse y darse cuenta para no confundirse ya en el examen. Cuando vamos a degradar el glucógeno, va a ser entonces glucogenólisis, ¿no? Estoy provocando una ruptura donde en el glucógeno, ¿ya? Esa sería la glucogenólisis. Y no podemos confundirnos con la glucólisis, ¿no? Glucólisis. En este caso la glucólisis degrada ¿a quién? A la glucosa, ¿no? Tenemos dos tipos de lisis aquí, glucogenólisis y glucólisis, ¿ya? Segunda cosa que hace el glucagón, va a hacer, fíjense, que el tejido adiposo aumente la degradación de las grasas. Entonces, si la persona degrada su glucógeno, ¿no? Pero sigue en ayunas, sigue bajando su glicemia, entonces el glucagón que va a hacer va a activar la ruta de la degradación de los triglicéridos. ¿Ya? ¿En qué? Para poder obtener ácidos grasos y glicerol. Tercera cosa, la persona sigue hipoglicémica, sigue sin comer, sigue en ayuno. Tercero, el hígado va a estimular que se sintetice glucosa, ¿no? El glucagón va a activar entonces la gluconeogénesis. ¿Ya? El glucagón activa la gluconeogénesis, que es la producción de nueva glucosa a partir de estos tres precursores: aminoácidos, lactato y glicerol. Eso también de memoria, chicos. Aminoácidos, lactato y glicerol son los precursores para sintetizar glucosa por la ruta gluconeogénica. ¿Ve? Gluconeogénesis. ¿Sí? Eso tenemos entonces. Entonces pueden considerar los tres pasos, ¿no? Y ahí es donde la persona, por ejemplo, por querer así enflaquecer o no querer también y no comer, va a empezar
producir una hipoglicemia, se va a tratar de disminuir la glicemia. Y por eso dice hipoglicemiante. Entonces, la hormona la insulina es una hormona que reduce los niveles de sangre cuando estamos hiperglicémicos. ¿Y qué va a hacer? Va a promover que ingresen la glucosa a estas células, ¿se acuerdan? Al tejido adiposo, al músculo y al corazón, ¿no? Tejido adiposo y músculo. ¿Mediante qué transportador habíamos dicho? GLUT4, porque el GLUT4 es el único insulino dependiente, ¿no? Y es el único que lo encontramos en el tejido adiposo y los músculos, ya sea el músculo esquelético o el músculo cardíaco. ¿Sí? ¿Estamos bien de hacer? Y las hormonas hiperglicemiantes que van a tratar de subir el nivel de glucosa en sangre son el glucagón, la adrenalina, el cortisol y la hormona de crecimiento. Y en ese grafiquito podemos ver de manera bastante didáctica lo que pasa, ¿no? Tenemos los dos panoramas. Son un panorama A, donde tenemos poca cantidad de azúcar en sangre. ¿Qué se llama esta condición? De poca azúcar en sangre. Hipoglicemia, muy bien. En la hipoglicemia, que está detectándose en la circulación sanguínea, va a provocar que el páncreas secrete glucagón, que hay muy poquita glucosa en sangre. Y el glucagón, fíjense, la flechita va a activar esta vía, que sería la degradación del glucógeno a la glucosa, ¿no? ¿Qué se llama ese metabolismo del glucógeno a glucosa? Glucogenólisis, ¿no? Glucogenólisis. También la adrenalina y la noradrenalina van a activar esta vía, ¿no? La degradación del glucógeno a glucosa. Ahora, si es que tenemos el panorama B, que tenemos gran cantidad de azúcar en sangre, significa que la persona está hiperglicémica y el páncreas va a secretar insulina. La insulina va a activar qué ruta, fíjense la flechita, la formación de glucosa, de glucógeno a partir de glucosa, ¿no? Entonces, como hay mucha glucosa, va a hacer que la glucosa se agrupe y se forme glucógeno, donde en el hígado y en los músculos, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, para pasar al siguiente tema? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo bien? Está sencillo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No, no hay que hacer nada. Chicos, ¿están de sueño? ¿Sí? Un cafecito antes, los chicos. Un chocolatito, un chocolate amargo. Ya, vamos a ver, empezar entonces la glucólisis, chicos. Estamos entrando en nuestra tercera unidad. Mejor dicho, nuestro tercer tema en la tercera unidad. De manera resumida, fíjense, la glucólisis, hemos visto ya en práctica, es la degradación de la glucosa para obtener piruvato. Una glucosa, ¿cuántos piruvatos obtiene? 2 piruvatos, ¿no? Y aquí nos está mostrando que se va a formar una AH y también se va a formar ATP, ¿no? Entre otros compuestos que vamos a ver enseguida. Pues lo que vamos a ver de manera ordenadita es esto, es el metabolismo completo de los carbohidratos. Primero tenemos que ingerirlos y digerirlos, ¿no? Comemos y los digerimos. Aquí tenemos la actuación de una de las enzimas principales, que es la amilasa. Después hay que ver cómo se absorbe, cómo se transporta gracias a los GLUT. ¿Qué eran los GLUT? Transportadores de glucosa, muy bien. Después están aquí las vías metabólicas, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la glucogenogénesis, ¿no? ¿Cuál es el otro nombre de este de aquí? Glucogénesis. Muy bien. También tenemos la vía de pentosa fosfato, la fructosa, galactosa y manosa. Todito eso es carbohidratos. Estamos empezando a entrar a las partes un poquito más complejas, ¿ya? Por eso, chicos, ven a seguir comiendo chocolate, no sé, café, algo ya, para que se despierten. Entonces, empezamos la ingestión y la digestión, la persona que está comiendo, ¿no? Su lechecita, los tubérculos, los cereales, azúcares, frutas. La leche decíamos que está formada de lactosa. ¿La lactosa qué es? ¿Qué tipo de compuesto es la lactosa? Galactosa. Es un monosacárido, muy bien, Camila, ¿qué más? De galactosa. Es un monosacárido, Camila, no es monosacárido, ¿qué más te voy a dar? Es un
disacárido, ¿no ven? Disacárido, que está formado ¿de qué? Galactosa De y galactosa y glucosa. glucosa y galactosa. Muy bien. Aquí está, entonces la persona una vez que hemos ingerido nuestros alimentos, carbohidratos, fuentes de carbohidratos, tenemos ahí que hemos comido papa, ¿no? O sea, los polisacáridos, también he tomado mi refresquito, que tenía azúcar de mesa, entonces he tomado sacarosa, y tal vez he comido fruta más, ¿no? O sea, una frutita que tenga fructosa. Entonces, ¿qué va a pasar primero? Vamos a ver la actuación de las enzimas, ¿no? Fíjense, en el caso del almidón va a ser atacado, digamos, por la alfa-amilasa, que la tenemos de dos tipos, ¿verdad? La salival y la pancreática, ¿no? Entonces, el almidón es degradado por la alfa-amilasa en dextrinas, maltotriosa y también maltosa, ¿ya? Las dextrinas tienen que seguir siendo degradadas, ¿gracias a quién? A la alfa-dextrinasa. La maltotriosa y la maltosa van a ser degradadas gracias a la alfa-glucosilasa. ¿Y en qué se van a transformar? En pura glucosa, ¿sí? Porque hemos dicho que el almidón de qué está formado, Mesa? De glucosas, exacto, solo tiene glucosas. Ahora, disacáridos, la persona se ha comido disacáridos, ha tomado una malta, se ha tomado leche, se ha tomado azúcar de mesa, entonces tenemos estos azúcares, ¿no? Que también tienen que ser degradados, porque son disacáridos. Lo único que va a poder ingresar, fíjense, a las células del intestino, chicos, son monosacáridos, entonces sí o sí tienen que ser degradados antes, ¿ya? Entonces la lactosa se va a degradar con la lactasa, en galactosa y glucosa. La sacarosa va a ser degradada por la sacarasa en fructosa y glucosa. Y hay algunos que van a poder, monosacáridos que van a poder ingresar directo, como les decía, como en el caso de las frutas, ¿no? Yo me como fruta y ya está directamente está como glucosa y fructosa. Entonces ahí está la persona, está comiendo, estamos rompiendo los enlaces gracias a las enzimas, ¿no? Lactosa, lactasa, aquí lo he degradado dos disacáridos, ¿no? Lactosa, sacarosa. Aquí están las enzimas, la amilasa pancreática, las dextrinasas, las disacaridasas. Vamos degradando ahí maltotriosas, dextrinas, hasta tener monosacáridos. ¿Qué más va a pasar? Fíjense. Una vez que hemos ingerido los alimentos, estamos viendo la acción de la enzima de la amilasa, ¿no? Se forma el bolo alimenticio. En el estómago hay un bloqueo de la amilasa, ¿no? Y en el intestino, Fabricio, es donde van a terminar de actuar el resto de las enzimas. Vamos a tener la amilasa pancreática, a las alfa-glucosidasas, a las maltasas, a las lactasas, a las sacaridasas, a todas estas asas, ¿no? Y vamos a terminar obteniendo maltotriosas, maltosas, dextrina, lactosa, chicos. Estas enzimas van a actuar sobre estos azúcares, ¿no? Para obtener los monosacáridos simples, ¿no? Que serían la galactosa, la glucosa, la fructosa, la manosa. Y estos recién así simples como están, después de que los hemos degradado, van a poder ingresar a las células intestinales, recién. Pero no entran así libremente, necesitan, ¿qué habíamos dicho? Transportadores. Fíjense, la fructosa puede entrar libremente gracias a la transportadora glucosa 5, pero en el caso de la galactosa y la glucosa necesitan un transportador que se le llama acoplado al sodio, ¿ya? Necesita ingresar sodio junto con ellas, ¿sí? Por eso se llama, ese es otro tipo de transportador. Y una vez que ha ingresado a las células intestinales, ¿dónde tienen que ir? ¿Dónde tienen que ir? ¿Israel? ¿Dónde va una vez que está aquí? Imagínense que aquí adentro ya está la galactosa, la glucosa. ¿Dónde va a ir? Al torrente sanguíneo. ¿No ve? Gracias a qué transportador? Al
aquí los otros GLUT lo van a leer. El GLUT 4 decíamos que es el que vamos a necesitar que se active por la insulina. Ese grafiquito igual lo van a ver, ¿no? Estamos mostrando quiénes pasan por el GLUT 1, por el GLUT 2, el GLUT 3. Y aquí están los dos tipos de transportadores que les decía. La lactosa y glucosa necesitan ser transportados. Se llaman proteínas de transporte sodio-glucosa. Eso de aquí. Proteínas de transporte sodio-glucosa necesitan que pasen dos sodios por cada glucosa o galactosa que ingrese. En cambio, la fructosa entra solita con su transportador. No necesita que ingrese sodio. Ya esto también les pueden preguntar. ¿Qué azúcares necesitan ingresar junto con el sodio? Porque su transportador es un transportador sodio-glucosa. Una vez que entran al enterocito, a las células del intestino, entonces son transportadas por la GLUT2 al torrente sanguíneo, ¿no? Las tres. Aquí puede ingresar, Valeria, por aquí puede ingresar la sacarosa. Por aquí del intestino al enterocito puede ingresar la sacarosa. ¿Sí? ¿Alguien dice que no? Fabricio. Necesita descomponerse totalmente. Chicos, acuérdense, solo pueden ingresar al enterocito monosacáridos. Solo monosacáridos. Y la sacarosa, Valeria, es un disacárido. ¿Lo ves? No te olvides. ¿Ya? Muy bien. Fabricio. Entonces aquí tenemos qué es lo que pasa así de manera gráfica, ¿no? Están aquí los vasos sanguíneos rodeando al intestino. Van a pasar gracias al GLUT2, habíamos dicho, y luego van a ser transportados al hígado. Y en el hígado, ¿qué se va a producir? Se ve que en el hígado el 60% de la glucosa que va a llegar va a ir por diferentes vías, ya sea va a ir hacia la glucólisis anaeróbica, va a pasar por la glucólisis aeróbica, va a pasar por una gluconeogénesis, fíjense que dice aquí glucogenosíntesis. ¿Qué sería esto? Síntesis. ¿Es otra síntesis, chicos? ¿O ya conocen? ¿Qué sería fuerte de Fabricio? Glucogenogénesis o glucogénesis, ¿no ves? Es lo mismo, porque se está sintetizando glucógeno. Luego también la glucogenólisis y la vía de pentosfosfato. El 60% de la glucosa que va al hígado va a ser sintetizada por estas vías. ¿Qué más? ¿Cuáles son los destinos de la glucosa? Producir ATP. Ya han visto también, chicos, los que están en el otro grupo, hasta dónde han llegado de las vías metabólicas, hermano Mayoli. Hoy día hemos hecho ciclo de Krebs. Hoy día han hecho ciclo de Krebs. En la siguiente van a ver gluconeogénesis, Cadena respiratoria. Ya, muy bien. Entonces hemos visto que la glucosa cuando se degrada, en eso, chicos, ¿no? Glucólisis, luego que sale la glucólisis, ciclo de Krebs, luego cadena transportadora. Entonces, una glucosa va pasando por todo eso para producir energía, ¿no? Para producir ATP. Por la oxidación de la glucosa. ¿Qué más le va a pasar a la glucosa? Decíamos que va a sintetizar glucógeno. ¿Qué más? Sintetiza grasas. ¿Qué más? Sintetiza aminoácidos. ¿Ya? Esos serían los destinos de la glucosa. Y esta parte la van a ir estudiando también, ¿no? Está como un repasito. ¿Qué es la glucólisis? Degradación anaeróbica de la glucosa, lo que se le llama por vía glucolítica. Va a llegar hasta donde hacer piruvato. Hasta ahí es piruvato. Luego la glucogenólisis, degradación del glucógeno a glucosa. Glucogenogénesis o glucogénesis, síntesis de glucógeno desde la glucosa. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de otros precursores que no son hidratos de carbono. ¿Cuáles hemos mencionado? 3. Los voy a hacer repetir como lo veis, chicos. ¿Qué 3 precursores? Aminoácidos, muy bien. ¿Qué más? Lactato y glicerol, ¿no? Los 3 aminoácidos. Estás anotando, Fabricio, ¿no? Lactato, aminoácidos, glicerol. Esos dos gráficos, chicos, van a estudiarlos todo el rato, ¿ya? O sea, no solo con este tema, estos dos, porque a partir de estos podemos ver cuáles son las vías que se producen. Es bien fácil de estudiar, ¿ya? Fíjense. Glucosa. La glucosa va a llegar al piruvato mediante qué vía?
La glucosa forma glucógeno a partir de qué vía? Glucogénesis. El piruvato pasa por un proceso de oxidación o descarboxilación, hemos dicho acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, ¿qué va a hacer? ¿Se acuerdan qué pasa con la acetilcoenzima A? ¿Dónde va? Muy bien, al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs después se va a ir a la respiración celular, ¿verdad? Para producir CO2 y agua. ¿Se acuerdan que tenemos como aceptor el oxígeno? Por eso se dice que es aeróbica, ¿no? Porque necesitamos oxígeno. ¿El oxígeno qué recibe? ¿Se acuerdan? Electrones, ¿no? De la cadena transportadora de electrones, ¿no? Todos han visto, menos los chicos del grupo 7A, ¿no? Todavía falta que vean eso. Del piruvato se pasa por la fermentación láctica para formar lactato. ¿Ya? Esto, por ejemplo, lo realizamos en el músculo. ¿Alguna vez han realizado harto ejercicio y a veces estaban más marcados? ¿Sí? Era que ha habido una acumulación del ácido láctico. Por eso se siente así, como pesado. Ha pasado una fermentación láctica. Y a partir del piruvato también se puede sintetizar la glicosa 5-fosfato a través de la ruta de las pentosas fosfato. ¿Ya? Entonces ahí está, esto lo ven completo, chicos, van a irlo repasando. ¿Ya? Este otro es parecido, fíjense. Glucosa, la formación, a partir de la glucosa, formación de glucógeno que se llama glucogénesis. Cuando el glucógeno se degrada a glucosa, ¿qué se llama? Glucogenólisis. Cuando la glucosa va a degradarse al piruvato se llama glucólisis. Cuando a partir del piruvato vamos a formar glucosa, también se llama gluconeogénesis. Pero fíjense, yo no les he dicho que era un precursor, no me dicen nada. Porque fíjense que a partir del lactato, el lactato va a transformarse en piruvato y esta ruta va a continuar. ¿Ya? Y a partir del piruvato podemos formar lactato. A partir del piruvato se forma acetilcoenzima A, que va a ir al ciclo del ácido cítrico y después a la cadena transportadora de electrones para formar ATP. La acetilcoenzima A que producimos puede llegar a formarse ácidos grasos o los ácidos grasos transformarse en acetilcoenzima A y vuelve a esa parte del ciclo, ¿no? Varios aminoácidos van a transformarse en piruvato y ese piruvato en glucosa, por eso si se dan cuenta es la ruta, si logran ver. Están aquí los que decía los gluconeogénicos. Lactato y el glicerol que tendría que estar por aquí. No está aquí. Los aminoácidos, lactato. ¿No ven? ¿Qué les decía que forman esos? ¿Son precursores de qué compuesto? Por la ruta gluconeogénica. Glucosa. Entonces la glucosa está aquí. Entonces, esos aminoácidos que se llaman gluconeogénicos van a transformarse en piruvato y del piruvato en glucosa por la gluconeogénesis. El lactato primero se va a transformar en piruvato y luego glucosa. ¿Sí? ¿Ya están olvidando, chicos? Hay unas de dar sueño también. Bien, vamos a quedar aquí, ¿ya? Vamos a quedar en glucólisis. Repasen toda esta partecita. Vamos a retomar.